Entonces, hermanos, hemos entrado, como le estaba diciendo, en la tercera de las solas, sola fide, sola fe. Pero es importante, tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Es importante saber, antes de entrar, hermanos, en este tema, que hay dos creencias en cuanto a la justificación por la fe que se mueven mucho en el ámbito religioso en nuestros días y que son totalmente falsas. Eso tenemos que tener en cuenta. Son totalmente falsas. Una de esas es el legalismo y la otra es el antinomianismo. Ya les voy a explicar qué significa cada una brevemente. El legalismo es creer que el hacer obras nos justifican delante de Dios para ser salvos. Eso es el legalismo, ¿ok? Y hay otras formas también de legalismo, haciendo esto, lo otro. Y eso lamentablemente se ha mezclado en el cristianismo mucho, ¿verdad? Yo hago esto para Dios y estoy agradando a Dios y mira cómo sirve. Es importante que sirvamos, pero eso no te justifica delante de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de las obras, dice ahí. No, por medio de la fe. Y fíjese que dice por medio. Tenga esa palabra en mente, por medio. Por medio de la fe, y esto no de vosotros. Fíjese que la fe no viene de usted, pues es don de Dios. ¿Ve? Es don de Dios. Y después dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, no es porque yo me entregué al Señor, por eso Él me salvó. No. Es don de Dios para que nadie pueda decir eso, nadie se gloríe. El antinomianismo es fe sin frutos. Muchas personas son religiosas, ¿verdad? Van a la iglesia todos los domingos, oran, dan dinero, hacen muchas cosas, ¿verdad? Pero no hay frutos, en otras palabras. Es decir, que alguien es salvo sin haber ocurrido una transformación en su vida. Sin que haya una transformación en su vida. Primera de Tesalonicenses, vamos a ver esto en la palabra, que es lo más importante. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 3 y 4 nos dice, acordaos sin cesar, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Fíjese esa palabra ahí, elección. No estamos hablando de eso hoy, vamos a hablar posteriormente de eso en otras clases, pero fíjese que está ahí también. Entonces, fíjese lo que dice esta porción bíblica. Dice, obra de fe. ¿Se da cuenta que dice ahí? Obra de fe, obra de vuestra fe. Eso significa un cambio visible en tu vida. Es un cambio visible. El verdadero Hijo de Dios, hay un cambio que la gente lo puede ver. No es una cosa que es perfecto, no estamos hablando de perfección, pero ha habido un cambio en esa persona. El que está en Cristo, 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Versículo 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero fíjese que dice, nueva criatura es.
Y lo otro es, basado en este mismo texto que hemos leído de Primera de Tesalonicenses, dice, trabajo de amor. En un convertido verdadero hay un anhelo de comunión y servicio con los demás hermanos de la iglesia. Usted se siente cómodo dentro del pueblo de Dios. Usted se siente, usted quiere estar en la comunión de los santos. Y usted ahí donde usted quiere estar. Usted no se quiere ir. Se siente cómodo ahí. Porque si usted no se siente cómodo ahí, algo ha pasado. Algo está pasando. Porque hermano, es ahí donde nosotros vamos a estar por el resto de la eternidad. En la comunión de los santos, en la presencia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, si una persona verdaderamente ha sido salva, esa persona quiere estar en la comunión, quiere estar en la iglesia. No se va a perder estar en la comunión con la iglesia o con sus hermanos, que es lo mismo, ¿verdad? Por un partido de fútbol o por cualquier evento. Ay, no, es que me vinieron a visitar. No, familia, yo voy a la iglesia, tengo que darle testimonio. Yo voy a la iglesia, te invito a que vayas conmigo. Este es el día del Señor. Y se los trae. Y si no quieren venir, bueno, espérame, que cuando yo salga vengo y te busco. Pero espérame. Estamos dando testimonio, hermanos. Nosotros, nuestro Señor Jesucristo mismo, estaba en medio de todos los impíos, ¿verdad? Pero Él no se igualaba a los impíos los impactaba, estaba ahí para impactarlos y los impactaba con su palabra, con sus acciones. Lo mismo debemos hacer nosotros. Nosotros no nos podemos convertir a ellos acá a nosotros, hacer las cosas que nosotros hacemos, traerlos. Entonces, en un convertido verdadero hay un cambio. Quiere estar con sus hermanos y se siente cómodo allí. Lo otro es, hermanos, que esa persona que ha sido transformada por el poder de Dios tiene una esperanza. Es constante en la esperanza que nosotros hemos recibido. En otras palabras, una vida que vive como si hoy fuera a encontrarse con su Señor. ¿Cómo viviría usted si usted sabe que mañana le toca partir con el Señor? ¿Cómo viviría usted? Hermano, buscaría ser santo, más, aunque lo es, pero buscaría la santidad. La palabra del Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 14 o 16, si no me fallan los cálculos. Pero busca, ese hermano, esa hermana, busca vivir de una forma que agrade a Dios en obediencia. Entonces, el antinomianismo no es eso, hermano. Es una persona religiosa, pero no ha habido una transformación. Yo me acuerdo que cuando yo recién el Señor me salvó a mí, yo veía cambios en los hermanos, pero una vez me tocó hablar con un joven de mi misma edad, y yo estaba en el trabajo, y él me decía que él había sido cambiado por el poder de Dios, que había sido salvo, pero yo no veía testimonio en él, pero ninguno, todo lo contrario. Entonces eso nuevo, yo en la fe, eso me confundía. Eso me confundía, y eso que no conocía mucho la palabra del Señor, muy poquito, estaba en mis primeros pasos. Y decía, pero no hay un cambio en este muchacho. El Espíritu Santo me daba ahí testimonio de que ese muchacho verdaderamente no había todavía sido cambiado por el poder de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, no porque una persona que diga que es cristiano lo es. Porque, hermanos, esta salvación no se hereda. No es porque tu papá es pastor, tu abuelo es pastor y viene de una familia de pastores, de una línea de pastores, es que tú también eres salvo. No. Esto es algo que Dios tiene que obrar poderosamente en ti. Entonces, si alguien dice ser cristiano y no manifiesta estas tres características, hermanos, podemos decir con toda seguridad que esa persona no ha nacido de nuevo.
no ha nacido de nuevo. Ahora, aclarado estos dos errores, el legalismo y el antinomianismo, vayamos a la justificación por la fe sola. Justificación por la fe sola. ¿Qué significa justificación por fe sola o por la fe sola? Significa que somos, hermanos, justificados ante Dios cuando ponemos la fe sola en aquel que murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, excluyendo, esto es importante, excluyendo toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para ser justificados delante de Dios. Eso está totalmente aparte. Las obras no justifican delante de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justificación por la fe sola, en términos bíblicos, hermanos, es el veredicto divino acerca del creyente de culpable a totalmente justo ante Dios. Es un término legal, hablando teológicamente, bíblicamente. ¿Okay? El creyente es declarado de culpable a totalmente justo delante de Dios. Hermanos, es la actitud de Dios hacia el pecador que antes estaba bajo la ira de Dios. Antes estábamos nosotros bajo la ira de Dios, pero que ahora el creyente está bajo la bendición de Dios. Todos aquellos de ustedes que han sido salvos por la gracia de Dios están bajo la bendición de Dios. Y un texto que hemos leído mucho, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Si alguien lo puede leer, por favor, para que usted vea. Juan 3:36. Juan 3:36. Léalo, hermano Jesús, duro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Correcto. O sea, aquellos que han rehusado creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre ellos. Eso era lo que usted y yo experimentábamos antes. Y esa ira no se había manifestado en toda su totalidad, porque esa ira se va a manifestar en toda su totalidad cuando aquellos que han rechazado a Cristo vayan al infierno. Ahí es donde se va a manifestar en toda su totalidad. Es más, la justificación por la fe sola, hermanos, es más que un simple perdón. Porque a veces, bueno, hemos sido perdonados. Sí, hemos sido perdonados. El perdón seguirá dejándonos a nosotros sin méritos ante Dios. Cuando Dios justifica, Él atribuye justicia divina al pecador. El Señor atribuye justicia divina al pecador. Hay una doble transferencia, que hemos hablado de eso, ¿verdad? Tus pecados son transferidos a Cristo y la justicia divina de Cristo es transferida a ti. Romanos capítulo 4, versículos 22 al 25. Romanos 4, 22 al 25 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Está hablando allí de Abraham. Su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, ya está hablando de nosotros, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para nuestra justificación.
Los méritos de Cristo, hermanos, se convierten en la base sobre la cual el creyente se posiciona ante Dios. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Se convierte en la base sobre la cual el creyente se posiciona ante Dios. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cuál fue ese hombre? Adán, ¿verdad? Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo, la obediencia de Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30 nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Uno más, Filipenses 3:9 nos dice, Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios por la fe. La justificación por la fe sola eleva al creyente a una posición de aceptación y privilegios ante Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, los creyentes por la justificación, por la fe sola en Cristo, somos librados de toda carga de culpa. Toda carga de culpa somos nosotros librados, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Algo más en este punto. El creyente tiene el mérito completo de Cristo imputado a su cuenta personal. Romanos capítulo 5, versículo 17 nos dice, Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ellos hemos recibido ese don de la justicia. Hemos sido justificados por la fe sola en Cristo. Por eso es que podemos decir con toda confianza y sin lugar a dudas, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ninguna condenación, hermano, hay para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Avancemos un poquito más y veamos que la fe sola es el instrumento por el cual recibimos la justicia divina. Voy a repetir eso. La fe sola es el instrumento por el cual recibimos la justicia divina. La fe no gana mérito alguno. La fe no gana mérito alguno, sino que la fe es el instrumento por el cual nosotros recibimos la justicia divina. Nuestra confesión de fe bautista de 1689, en el capítulo 11, en el párrafo 2, lo dice así de esta manera. La fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único, fíjese que dice, es el único instrumento de la justificación.
Es el único instrumento de la justificación. Gálatas capítulo 2, versículo 16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios capítulo 2, de nuevo leemos el versículo 8 y 9, que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio, otra vez, ¿verdad? El instrumento, por medio de la fe, no por la fe, sino por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el ejemplo de Abraham. Veamos el ejemplo de Abraham. Abraham, el padre de la fe, solo creyó en el Señor y fue salvo. No obró y fue salvo. Así que él creyó y fue salvo. Vamos a ver eso en Génesis capítulo 15. Vamos al Antiguo Testamento. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 4, 2 y 3. Vamos a ver unos cuantos pasajes. Romanos 4, 2, versículos 2 y 3 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Padre de la fe. Romanos 4:16 nos dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Padre de la fe, de todos nosotros los que hemos creído. Y de los que creerán, ¿verdad? De los que creerán después. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7, Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ustedes saben que nosotros entramos según la carne, somos gentiles. ¿Okay? Por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Veamos ahora, hermanos, el contraste directo entre fe y obras. El contraste directo entre fe y obras. La palabra de Dios nos habla claramente de que las obras que hacemos no tienen que ver nada con la fe para la salvación de nuestras almas. Las obras no tienen que ver nada con la fe para la salvación de nuestras almas. Tenemos ya ustedes lo tienen anotados, ¿verdad? El Efesios capítulo 2, ese es un tremendo texto bíblico, ahí hay 2 versículos tremendos, pero vamos a saltar porque ya lo hemos leído. Pero en Tito, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó
no por obras, ahí puedes subrayar esa parte, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es por las obras, hermanos. El Señor salva y nosotros no sabemos por qué nos ha salvado a nosotros, por qué nos ha escogido a nosotros, no lo sabemos. Pero lo cierto es que nos escogió. Y dice la palabra desde antes de la fundación del mundo. Y seguimos predicando porque también hay muchos todavía, hasta que Cristo vuelva, que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y que necesitan escuchar el Evangelio para que vengan a esta salvación tan grande. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, de nuevo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ve qué dice que es antes? Antes de los tiempos de los siglos. Romanos 11:6, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Las obras, hermanos míos, que hacemos son el resultado de nosotros de haber sido salvos. Nosotros ahora estamos haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas son las obras que a Él le agradan. Muchas personas hacen buenas obras, pero no son las obras que Dios preparó de antemano para que ellos anduviesen en ellas. Pero cuando el Señor te salva, entonces tú comienzas a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Y esas son las obras que a Él le agradan. Porque tú las haces sin una intención egoísta. Tú las haces para darle gloria a Dios. No las haces para que la gente te vea. No las haces para que la gente diga qué bueno eres tú. No, tú las haces. Y si las estás haciendo de esa manera, hay que tener cuidado, te estás desviando. Tú las haces porque tú entiendes que tú eres un instrumento de Dios y más nada que eso. Que Él te toma cuando Él quiere y te sienta cuando Él te quiere sentar. Todo lo que nosotros hacemos para Dios es porque Él nos ha permitido hacerlo. Y eso debemos entenderlo. Eso nos lleva, hermanos, a la fe sola. Es la única manera de recibir vida eterna. Creer. No hay otra manera de recibir vida eterna, solo por la fe en Cristo. Solo por la fe en Cristo. Una persona puede estar orando, cualquier religión, tirarse, hacer sacrificios, cortarse, caminar, hacer lo que sea para ganar la salvación en esta vida. Nada de eso sirve. Las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios, por lo que Él ha revelado en su palabra. Y Él ha revelado en su palabra que es por la fe sola en Cristo que nosotros somos salvos. El Evangelio, Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, ¿se acuerdan de esa escena? Vino Marta y el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree, fíjese lo que dice, no dice el que obra. El Señor dijo claramente:
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree, otra vez, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así se lo dijo. ¿Crees esto? Uno de los versículos más famosos que todos nos sabemos de memoria es Juan 3:16, en el Evangelio, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, otra vez, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas personas dicen, no, pero ahí dice, pastor, porque de tal manera Dios amó al mundo. Pero no se confundas, hay que seguir leyendo. Para que todo aquel que en Él cree, es el que cree verdaderamente. Y cree porque el Señor ya ha hecho una obra previa en ellos, en el corazón. Por eso no hay falla. Ese es el llamado eficaz. Nadie se puede resistir a ese llamado. Juan 5:24, ese mismo el Evangelio, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. ¿Pero por qué? Creyó. Y el último aquí en esta sesión del mismo Evangelio, 6:47, capítulo 6, versículo 47, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, así dijo el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero recuerde los términos, hermanos, el legalismo y el antinomianismo. Son dos errores muy comunes que usted se lo encuentra. Es creer, pero crees porque ha habido una transformación. Entonces tú pones esa fe que Dios te dio, fe salvadora, en Cristo, para salvación. Y eres salvo para siempre. Ese es el Evangelio de la gracia, el verdadero Evangelio. De eso vamos a hablar también en el sermón en esta tarde. ¿Cuáles son los resultados de la fe sola? ¿Cuáles son los resultados? ¿O cuál cree usted que es el resultado de esa fe sola? Paz con Dios. Paz con Dios. Si estábamos bajo la ira de Dios, ahora estamos en paz con Dios por nuestro Señor, hermanos. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe. Estamos justificados ya. Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bella la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, del 19 al 22, nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Podemos acercarnos, hermanos, al trono de la gracia. Qué hermoso y qué privilegio tiene la iglesia de Cristo hoy en día. Que nosotros, hermanos, podemos estar en cualquier lado y somos el templo del Espíritu Santo y podemos tener comunión con Dios en todo momento. No como en el antiguo pacto, que ellos tenían que viajar a veces hasta kilómetros
para poder encontrarse con Dios. Y la presencia de Dios estaba en el arca. Y el arca estaba en el templo. Y ellos tenían que venir donde estuvieran esparcidos sobre la tierra una vez al año para encontrarse con Dios. Usted no tiene que hacer eso hoy en día. Entendamos eso, hermanos. Somos el templo de Dios. Y fíjese ahora el cambio que tuvimos pequeño, de que no estamos en aquel lugar del edificio, estamos en este lugar. Pero seguimos siendo la iglesia de Dios. No se distraiga. Que nada de este mundo le distraiga que usted es la iglesia de Dios. Usted es la iglesia de Cristo. Y nada tiene que desviarlo a usted de eso. Efesios capítulo 3, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él, en Cristo. Tenemos acceso y tenemos confianza. Debemos pedirle al Señor verdaderamente, hermanos, que nos abra cada vez el entendimiento más para entender estas verdades y vivirlas. Cristo nos ha redimido de la maldición del pecado. Eso era una maldición que nosotros teníamos. Cuando Él cargó por nosotros el pecado que nos separaba de Dios, Él cargó esa maldición. Maldito es el que es clavado en un madero, dice la palabra. Y el Señor se hizo maldición por usted y por mí. Él llevó ese pecado, esa maldición que nosotros nos merecíamos, esa muerte horrenda nos la merecíamos nosotros. Ahora tenemos paz para con Él. Ahora, hermanos, podemos acercarnos y tener confianza y comunión verdadera con Dios, con el Dios verdadero.